Se dice que volar es una de las maneras más seguras de trasladarse de un lugar a otro. Las estadísticas en este sentido son irrefutables, pero hay un detalle escalofriante. Si bien hay menos probabilidades de sufrir un accidente aéreo que uno de tránsito, las probabilidades de supervivencia en el caso de un siniestro aéreo se desvanecen. En las últimas semanas, la repercusión de la película de Juan Antonio Bayona, La Sociedad de la Nieve, ha traído nuevamente a primer plano la tragedia de los Andes, un caso real que ha estremecido a la sociedad desde que tuvo lugar hace 51 años. Una tragedia que volvió a plantear algunas de las grandes preguntas que el ser humano se hace en momentos de crisis. Preguntas como la importancia de la suerte, lo inevitable del destino o el valor de la vida humana. Y sí, el heroísmo en todas sus formas. Pero para ir más allá de la historia que el cine nos presenta, con las necesarias omisiones y perspectivas que necesariamente tienen un filme, nos adentraremos en los hechos. Una sucesión de detalles y tragedias humanas que quedó regada en las heladas cumbres de la cordillera de los Andes, repartida en los fragmentos de la noche. Fragmentos de la noche. Aquel 12 de octubre de 1972, el vuelo de la Fuerza Aérea Uruguaya 571 despegó del aeropuerto de Montevideo con destino a Santiago de Chile. El avión era un Fairchild de 2 motores, un vuelo charter, contratado para llevar al equipo de rugby uruguayo, Old Christians, y a algunos de sus familiares. La formación iba a disputar un partido amistoso en Santiago, y todos se encontraban entusiasmados y en plena forma física. Se encontraban atravesando la enorme extensión rocosa de la cordillera de los Andes. La ruta prevista para el vuelo programaba cruzar la cordillera de los Andes a unos 6.000 metros de altura, sobrevolar Curicó, una pequeña ciudad chilena, y después retomar dirección norte, con rumbo a Santiago de Chile. A las 15:08, el avión giró para tomar la ruta sobre los Andes. Estimaban llegar a Planchón, el punto en el que se pasa el control de tránsito aéreo de Mendoza, a las 15:21. A esa hora, la aeronave se comunicó con la torre de control chilena para informar que atravesaban el paso Planchón y que 11 minutos después sobrevolarían Curicó. Tomaron contacto una vez más con la torre de control y pidió permiso para girar en dirección norte, pero aún estaban dentro de la cordillera. El permiso fue concedido y descendieron a 3.500 metros de altura, asumiendo que los Andes ya habían quedado atrás. Una decisión fatal. El avión comenzó a descender antes de tiempo, a pesar de que los instrumentos de vuelo marcaban correctamente la ubicación. Cuando se indicó a los pasajeros que debían abrocharse los cinturones, hubo un cierto nerviosismo y algunas bromas. Las primeras turbulencias sacudieron el avión y la inquietud dio paso al pánico. Habían entrado en una bolsa de nieve y las nubes dificultaban la visión, pero una mirada por las ventanillas bastó para comprobar el peligro. Estaban volando muy cerca de las montañas. El rugido de los motores era ensordecedor, pero la bolsa de nieve impedía que la aeronave recuperara altura. Entonces ocurrió la primera explosión. El ala derecha se rompió al impactar contra una saliente rocosa, y segundos después, la cola del avión quedó destruida. 2 tripulantes y varios pasajeros volaron por los aires. Un instante después, el ala izquierda colapsó y al desprenderse, rasgó el fuselaje. El avión se partió en 2 y el fuselaje salió disparado en mitad de una colina nevada que los lugareños conocían como el Valle de las Lágrimas. De las 45 personas que iban a bordo del avión, 2 tripulantes y 3 pasajeros cayeron al vacío luego del primer impacto. Uno de ellos, el estudiante Carlos Valeta, sobrevivió la caída, pero se asfixió al caer en un banco de nieve profunda. Su cuerpo sería encontrado más tarde por sus compañeros. Al menos 4 pasajeros fallecieron cuando el fuselaje finalmente cayó a tierra. El violento choque contra un banco de nieve y hielo arrancó los asientos de sus soportes y los arrojó contra la parte delantera del avión. Una de las víctimas fue el doctor Francisco Nicola, el médico del equipo. También Fernando Vázquez,
estudiante de medicina, falleció en el choque. No solo los sobrevivientes se encontraban en condiciones desesperadas, sino que habían perdido a los 2 tripulantes con mayores conocimientos de medicina, aunque todavía 2 sobrevivientes, Roberto Canessa y Gustavo Cervino, estaban en ese momento cruzando el 2º año de la carrera de medicina. El piloto del vuelo de la Fuerza Aérea Uruguaya 571 falleció en el acto. 33 sobrevivientes se encontraron en mitad de un paisaje helado, lejos de todo lo que conocían, y con el reloj corriendo en contra, y no todos se encontraban en buenas condiciones. Varios estaban heridos de gravedad, con casos de fracturas expuestas en las piernas, producto del desprendimiento de los asientos. Nando Parrado presentaba una fractura de cráneo y permaneció 3 días en coma. Un estudiante de agricultura llamado Enrique Platero tenía un trozo de metal incrustado en el abdomen. Al retirarlo, la pieza de metal arrancó varios centímetros de intestino, pero de todas maneras, se unió a las desesperadas tareas de rescate y atención de sus compañeros. Pero el horror no había hecho más que empezar. Las operaciones de búsqueda y rescate comenzaron esa misma tarde, cuando el vuelo no llegó a destino y la comunicación por radio se interrumpió. 4 aviones sobrevolaron la zona estimada del accidente hasta que se oscureció. Al día siguiente, 11 aviones de Argentina, Chile y Uruguay salieron en busca del avión accidentado. La urgencia de encontrar a los posibles sobrevivientes lo antes posible llevó a movilizar un amplio operativo, pero vuelo tras vuelo regresaban con las manos vacías. Las condiciones en las áreas elevadas de la cordillera eran inclementes y la búsqueda se canceló 8 días más tarde, el 21 de octubre, con 142 horas y 30 minutos de búsqueda intensiva. Las autoridades concluyeron que no había nada que hacer. Era imposible que alguien hubiera sobrevivido. Se decidió esperar hasta el verano para organizar una nueva expedición y recuperar los cuerpos. Pero mientras a nivel del mar se abandonaba toda esperanza, a 4.000 metros de altura, un grupo de jóvenes aterrados y heridos se aferraban a la vida. La primera noche luego del accidente, 5 personas más perecieron. Las heridas y el frío amenazaban la integridad de los 27 sobrevivientes, pero comenzaron una frenética lucha contra los elementos. Quitaron los asientos rotos de los restos del avión y partes del fuselaje, además de las maletas del equipaje, y los utilizaron para cerrar el extremo abierto. Así crearon un espacio cerca de 3 metros cuadrados que los mantenían aislados del viento y la nieve. Marcelo Pérez del Castillo, el capitán del equipo, asumió el rol de líder y bajo su iniciativa comenzaron a tratar de cubrir las necesidades inmediatas. Derritieron nieve para obtener agua, que guardaban en botellas de vino, improvisaron con alambre y los parasoles de la cabina, unos lentes ahumados para evitar la ceguera de la nieve, algo que ocurre por el exceso de luz reflejada por los cristales de hielo. Las fundas de los asientos eran de lana y las quitaron para improvisar abrigos. Con los almohadones de los mismos, fabricaron raquetas para poder caminar sobre la nieve. A esa altitud, y en aquella época del año, las temperaturas nocturnas rondaban los 30 grados bajo cero, algo todavía más preocupante, teniendo en cuenta que ninguno de los sobrevivientes tenía experiencia en altura. Todos habían nacido y vivido cerca del mar, y la gran mayoría no había visto jamás la nieve. Pero si el abrigo era un problema inmediato, que quizás podrían resolver con ingenio y suerte, había un fantasma mayor revoloteando sobre los restos del avión destrozado: la comida. El inventario que hicieron a las pocas horas del accidente había dejado los ánimos todavía más bajos. Contaban con una lata de almendras, una lata de dátiles, ciruelas secas, 3 frascos de mermelada, 8 barras de chocolate, caramelos y un par de botellas de ron, todo para 27 personas adultas, con una demanda calórica extrema. Aunque racionaron sus escasas provisiones, las cantidades se parecían más a una tortura que a una medida de supervivencia. En 3 días, uno de los jóvenes solo comió un maní cubierto de chocolate, pero de todas maneras, las reservas se consumieron rápidamente. Al final de la primera semana, intentaron comerse el relleno de algodón y el cuero de los asientos, pero no funcionó.
solo consiguieron enfermarse, lo que, dadas las condiciones, podía ser fatal. No había vegetación ni animales, solo quedaba un camino, pero fue durante el 10º día, cuando decidieron planearlo abiertamente. Acordaron que en caso de fallecer, los demás podrían alimentarse con sus cuerpos, pero ya había cuerpos, demasiados, y si querían sobrevivir, no podían desaprovecharlos. Necesitaban desesperadamente ingerir proteínas. Utilizando fragmentos de vidrio, cortaron finas piezas de los cuerpos de los fallecidos. A pesar de tener en claro que no había ninguna otra posibilidad de sobrevivir, varios se negaron a comer. Otros simplemente no pudieron retener la carne en el estómago. Había un grupo con fuerte formación religiosa y temían que recurrir al canibalismo los condenara eternamente, pero poco a poco la urgencia fue ganando terreno, y aunque en un principio la mayoría solo se atrevía a comer piel y músculo, acabaron consumiendo los cuerpos completos, incluyendo los órganos y hasta el cerebro, para enfrentar el horror de alimentarse con la carne de sus compañeros. Cortaban piezas de carne y las colocaban sobre una roca plana para que el frío y el sol las convirtieran en piezas secas e irreconocibles. 17 días después del siniestro, una avalancha sepultó el refugio y quedaron atrapados bajo la nieve durante 3 días. La avalancha causó nuevos decesos y debieron alimentarse con la carne de los recién fallecidos. Cuando al fin lograron salir, debieron enfrentarse a una realidad arrolladora. Nadie vendría por ellos, y si permanecían en el campamento, todos fallecerían. Una expedición frustrada, en la que darían con el resto del avión, pero gastaron tiempo y energía en llevar la radio al campamento con la idea de hacerla funcionar, cosa que no lograron. Los días seguían pasando y las esperanzas de seguir con vida eran escasas, así que 2 de ellos decidieron emprender una expedición para buscar ayuda. Sabían que esta decisión era muy arriesgada, pero esto era mejor que nada. Tras cubrir 60 kilómetros en 10 días soportando fuertes vientos, hambre y el extremo frío, el 20 de diciembre se toparon con el arriero chileno, Sergio Catalán Martínez. Al fin, habían cambiado el rumbo de sus vidas. Lo que nadie creyó posible se logró. Al día siguiente, el arriero subió a su caballo y emprendió un largo camino hasta la comisaría en San Fernando. Después de que el hombre trajera ayuda, Parrado y Canesa guiaron a las autoridades hasta los 14 sobrevivientes. Tras 72 días perdidos en los Andes y desafiando toda la experiencia de los rescatistas y las probabilidades, estaban a salvo. Los restos de quienes no sobrevivieron fueron enterrados en un lugar cercano al accidente. La noticia recorrió el mundo entero en cuestión de horas. Fue llamado el Milagro de los Andes, y todos querían conocer los detalles de la odisea de los sobrevivientes. Un detalle cruel en todo esto se reveló poco después. A poco más de 20 kilómetros del lugar del accidente, del lado argentino, se encontraba el Hotel Termas El Sosneado. Era un lugar abandonado, pero hubiera sido un refugio mucho más cómodo y seguro que el fuselaje del avión. Pero los jóvenes solo tenían una idea muy vaga de su ubicación y emprendieron su expedición de vida o muerte, convencidos de que habían caído del lado chileno de la cordillera. Pero lo que todos querían saber era cómo habían logrado sobrevivir, y las preguntas comenzaron a llover sobre los jóvenes. En un comienzo, declararon haber sobrevivido comiendo queso y otros víveres que rescataron del accidente, pero fue evidente desde el comienzo que eso era imposible. Un vuelo charter de pocas horas no justificaba la cantidad suficiente de comida como para alimentar durante 72 días, ni siquiera a una persona. El 26 de diciembre, 2 fotografías tomadas por miembros del Cuerpo de Socorro Andino fue portada de los periódicos chilenos El Mercurio y La Tercera. La fotografía mostraba una pierna humana a medio comer. El 22 de diciembre, los sobrevivientes aceptaron, en una conferencia de prensa, que se habían visto obligados a alimentarse con los cuerpos de sus compañeros caídos. Los familiares de los fallecidos y la opinión pública en general atacaron duramente a los sobrevivientes, pero con el tiempo se mostraron más comprensivos al dimensionar la gravedad de la situación y el increíble nivel de estrés que debieron superar para mantenerse con vida. Aquí es donde nos preguntamos, ¿hasta dónde es capaz de llegar el instinto de supervivencia del ser humano?
y qué seríamos capaces de hacer con tal de sobrevivir. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.